¿Sabías que según la ley 24.308 tenés derecho a reclamar la plena accesibilidad al medio físico? Bueno, vamos a hablar de los problemas articulares, que son una de las consecuencias que trae esta enfermedad autoinmune, que es el lupus, que sabemos que son multifacéticas, ¿no? Pues nos puede afectar distintas partes del cuerpo, distintos órganos, puede dar síntomas variados de acuerdo a la persona, de acuerdo al organismo, y esto lo que hace muy complicada su diagnóstico. Pero, ¿cómo se tratan estas afecciones articulares una vez que tenemos el diagnóstico, ¿vale? Perfecto. Si vos como kinesiólogo te ves limitado porque tenga o no tenga lupus, o se trata como si fuera cualquier otra afección articular. No se trata como cualquier otra afección articular y tampoco uno se ve limitado. Sí es, como siempre decimos, es importantísimo que el paciente lo primero que entienda es la patología, la enfermedad que está teniendo. Y estas enfermedades reumáticas, y el lupus no escapa a ella, como recién decíamos, es una enfermedad que actúa por brotes y remisiones. Quiere decir que va a estar bien un periodo y va a estar mal otro periodo. Y cuando está mal otro periodo, se viene toda la película de por qué nuevamente estoy mal, si estaba bien, y todo esto va generando todo un cuadro de angustia, de ansiedad en el paciente, que si no es bien tratado dentro de un equipo interdisciplinar, es muy complicado vivir con esta enfermedad. Claro, yo pensaba, vos tenés que exigir al paciente para que no se quede quieto, para que esté en movilidad, para ayudarlo. Y por otra parte, este paciente que está en un proceso de crisis dice, ¿sabes qué? Lo que menos quiero en este momento es levantarme e ir a hacer mi control kinesiológico. Es una realidad, pero tengamos en cuenta que el 90% de los pacientes que tienen lupus tienen problemas o afecciones articulares. Esto es lo que se conoce como lupus eritematoso sistémico. ¿Qué es lo que pasa? Fundamentalmente actúa como una artritis. Hay inflamación de las articulaciones, duelen, se vuelven rígidas, genera una incapacidad funcional del paciente importante de acuerdo a la progresión que la enfermedad tenga, pero es muy importante que estos pacientes diferenciar los momentos. Cuando el paciente está sin un proceso, sin el brote, cuando el paciente está bien, es donde es muy importante tratarlo para adelantarte a las consecuencias que la enfermedad va a tener. Entonces acá es donde es muy importante que el paciente se mantenga activo, que haga una vida saludable, también con la comida, que haga caminatas, que haga ejercitación o ejercicios aeróbicos, que le va a dar una fortaleza física importante para afrontar el periodo inflamatorio, en fuerza muscular, en debilidad de los músculos, para justamente evitar la atrofia muscular, que la inactividad cuando está inflamada la articulación lo va a conllevar, y en el proceso inflamatorio saber dosificar muy bien la actividad, porque los pacientes se van a cansar, porque van a tener fiebre, porque van a tener decaimiento, y si la articulación queda quieta es a largo plazo un daño que le estamos provocando. Claro, aparte, no sé si esto tiene que ver con el lupus o no, veíamos hace un ratito una imagen de la deformación de los dedos, ¿no? Que esto se provoca por esta deformidad o esta inflamación que no se trata, es como que se va acumulando, entendemos. Sabemos que en medicina 2 más 2 muy de vez en cuando da 4, pero no es tan característico en el lupus como sí en la artritis la deformidad, porque no hay tanta erosión del hueso. Hay inflamación de la articulación, pero el hueso no se daña tanto como en un proceso artrítico. Pero el tratamiento es constante, es diario, y el paciente, creo que la llave del éxito terapéutico es que el paciente entienda la patología que tiene y que, bueno, cuando está bien hay que cuidarse, y cuando está mal no hay que bajar los brazos tampoco. Antes de irnos a la pausa, empecemos haciendo un señalamiento de cuáles son los puntos que ustedes como médicos, como sabemos es muy difícil el diagnóstico, a tener en cuenta para hacer esta sumatoria que nunca da 4, como bien dijo Ale. Bueno, podemos estar frente a un cuadro de lupus, Andrea. En realidad, en primera instancia, hay que saber que es una enfermedad compleja, que para diagnosticarla o llegar al correcto diagnóstico se necesita, o el médico necesita de ver de que se cumplan determinados criterios. Son recursos que los médicos tenemos en ciertas enfermedades, como la que estamos describiendo, que se superponen a otras. Fenómeno. ¿Sí? A ver, dentro de los 11 criterios, digamos, no vamos a dar detalle porque le corresponde a un médico, pero sepan que está descrito. De los 11, 4 que tienen que ver con la piel.
ulceraciones, 2 o 3 tipos de lesiones que están descritas en las placas, erupciones y la fotosensibilidad. Ese es otro de los criterios, es decir, la gente que se expone al sol y tiene una reacción exagerada con un tipo de erupción. Eso se llama fotosensibilidad. Después está descrito criterios renales, en donde el médico se tiene que fijar determinadas cuestiones que pasen, cosas que no vienen al caso que los pacientes en general lo sepan, neurológicos, ¿sí?, articulares, y después hay... Neurológicos, por ejemplo. Claro, en realidad el paciente suele presentar cuadros, digamos, puede debutar o puede acompañar a todo lo demás, cuadros depresivos, de mal carácter, de estar irritables y demás, y también está descrito, ojo con esto, pero que hay cuadros, digamos, lo describen como de psicosis, es decir, de alguna reacción exagerada del punto de vista neuropsiquiátrico, pero que, digamos, no hay que engancharse con que también responda solo a esta enfermedad. Entendemos que esto es un cuadro, como bien dijo Andrea al principio, que se pueden presentar determinadas características y no necesariamente se deben cumplir todas ellas. Exactamente. Cefaleas y convulsiones también. Exactamente, dentro de lo neurológico. Y después hay descrito criterios que para cumplir hematológicos, es decir, una serie de cosas que saltan al laboratorio. Los pacientes suelen tener muy bajos los blancos, suelen tener anemia, muy bajas las plaquetas y criterios inmunológicos. Nosotros a través de ciertos laboratorios detectamos la presencia de 2 o 3 anticuerpos especiales. Son 11 en total, son largos, pero se dice que uno aproxima el diagnóstico si se cumplen 4 o más dentro de una persona estas cuestiones, más la clínica. Para cerrar, ¿quién diagnostica el lupus? ¿El clínico me deriva al reumatólogo o el clínico me puede diagnosticar un lupus? Digamos, esto es son pacientes que tienen que tener una mirada multidisciplinaria, pero la especialidad que abarca esto es la reumatología. Si bien un clínico está formado para aproximar. Y lo tiene que sospechar. Lo tiene que sospechar. Pero además tenemos otro rol importante, ¿sí?, que es el que después voy a desarrollar yo, de cómo controlamos estos pacientes, porque el reumatólogo lo diagnostica, lo observa, lo trata, y nosotros muchas de las veces controlamos todo lo que deriva del tratamiento, que después lo voy a explayar, que es importante. Bueno, que muchas veces tiene que ver obviamente con la propia medicación y esto que hacía referencia a Sergio, que es el costo-beneficio de lo que estamos tomando respecto a la enfermedad. Vamos a preguntarle todo esto a quien lo padece todos los días, y que nos va a dar y nos va a contar su propia experiencia, que es Verónica Sanguinetti, que muy amablemente quiso participar del programa y nos va a contar cómo fue su proceso. Primero para llegar al diagnóstico y luego cómo es el tratamiento en el día a día. No se vayan, ya venimos. ¿Sabías que los contratos disponen diferentes planes de cobertura de salud y a distintos precios? Es muy importante tener en cuenta que el contrato opera como una especie de seguro de cobertura.